a esta otra. Va a ser igual el de la izquierda que el de la derecha. Entonces, en este caso no se polariza el enlace porque hay una misma fuerza equivalente de succión de electrones hacia el flúor, porque todos son átomos de flúor. Y por eso en ese caso no es una molécula polar. En el otro caso, aquí tenemos el dióxido de carbono, donde tenemos el carbono como átomo central, oxígeno hacia la derecha y oxígeno hacia la izquierda. Y entonces aquí tenemos vectores que nos dicen que con la misma fuerza con que el oxígeno jala los electrones hacia la derecha, es la misma fuerza con que el oxígeno jala los electrones a la izquierda. Como el carbono no tiene pares de electrones no enlazantes, entonces es equivalente esa fuerza. Y por tanto es una molécula no polar. No se polariza, ¿ok? No hay un polo positivo ni un polo negativo. No se polariza la molécula, ¿ok? Entonces esto lo vamos a ir explicando un poquito más. Fíjense, ¿qué es el momento dipolar? El momento dipolar se representa por una letra griega que parece una U, pero realmente se dice mu, ¿ok? Esta letra griega nos va a decir el momento dipolar, que es la sumatoria de unos vectores. ¿Cómo voy a representar estos vectores? Voy a representar una flecha dirigida a origen y un punto de llegada. En la punta de la flecha vamos a colocar una carga parcial negativa. Esto es otra letra griega que sería delta minúscula, y en este caso pues sería negativa. Entonces en este caso es negativo, una carga parcial negativa, así se lee. Y en el origen vamos a volver a trazar una línea formando una especie de cruz, donde vamos a tener otra letra griega que sería este delta positivo, que simboliza que tiene una carga parcial positiva, ¿okay? Entonces la flecha va a estar dirigida hacia el átomo más electronegativo, donde la punta es hacia la carga parcial negativa, y el origen le colocamos otra lineecita que simboliza que es un más, algo positivo, que nos indicaría que tiene una carga parcial positiva. Entonces, este es el vector del momento dipolar, ¿okay? Que nos va a indicar hacia dónde se va a tender los electrones, hacia dónde se van a comenzar a dirigir los electrones, siempre y cuando lo evaluemos con la electronegatividad de cada átomo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la molécula de dióxido de carbono, donde hay una flecha hacia la derecha, otra flecha hacia la izquierda. Como se anulan esas fuerzas, entonces el momento dipolar es igual a cero. Si tenemos la molécula de amoníaco, entonces tenemos los tres enlaces de nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno es más electronegativo, se va a dirigir hacia el más electronegativo, todas las flechas hacia el más electronegativo, pero ya un par de electrones no enlazantes, que lo estaría subrayando acá, colocándolo como dentro de un círculo, él ya succiona electrones, ¿ok? Entonces él va a tener un momento dipolar, él va a tener un vector dirigido hacia ese par de electrones no enlazantes, hacia arriba. Y nada más con tener ese par de electrones no enlazantes, ya estos vectores no se pueden ganar, porque es mucho más grande este vector que todo lo demás. Entonces no se anula. Él va a tener un momento dipolar con un valor. Por eso va a ser diferente de cero. Ahorita, para efectos de cuarto año, me interesa que ustedes puedan decir si es igual a cero o distinto de cero. Disculpen. Igual a cero o distinto de cero. Ya para quinto año ustedes van a ver algunas moléculas orgánicas, por supuesto, porque ya estarían viendo moléculas orgánicas con un determinado momento dipolar, es decir, con un valor numérico, ¿ok? Pero por lo menos a mí me interesa que en este curso, en este año, ustedes por lo menos sepan identificar cuándo es igual a cero o cuándo es distinto de cero, ¿ok? Entonces, en este caso, porque tiene estos pares de electrones que no se enlazan. En el caso del agua, él tiene dos pares de electrones no enlazantes y tiene dos enlaces. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo, los vectores va a estar dirigidos hacia el oxígeno, y ya con tener estos pares de electrones no enlazantes va a tener un vector dirigido hacia arriba, hacia ellos, ¿okay? Estos vectores no se pueden anular porque este vector es mucho más grande y por eso tiene un momento dipolar diferente del cero, ¿okay? En el caso del tetracloruro de carbono, tiene el átomo central y tiene puros cloros, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda.
y entonces estos vectores se pueden cancelar. ¿Okay? No tiene pares de electrones no enlazantes, y como se cancelan, tiene un momento dipolar igual a cero. ¿Okay? Entonces, en definitiva, el momento dipolar nos va a indicar los vectores dirigidos hacia el átomo más electronegativo, y si la sumatoria de estos vectores dan igual a cero, pues sería entonces una molécula no polar, y si es distinto de cero, pues sería una molécula polar. ¿Okay? Entonces, esto para recapitular un poco más. ¿Qué es polar? Que hay una distribución asimétrica de los electrones. Esto quiere decir que hay un polo positivo y un polo negativo. Hay un dipolo, dos polos. ¿Okay? Eso se dice dipolo. Se forman dos polos, como un imán, ¿sí? Donde tiene un polo positivo y un polo negativo. Pero no es magnético, no es magnético, sino eléctrico. ¿Okay? Es parecido, pero no es la misma fuerza. Pero para que ustedes se lo imaginen. Cuando estamos hablando de una molécula no polar, hay una distribución simétrica de los electrones, la molécula no se polariza porque las electronegatividades de cada átomo es igual. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos el enlace covalente polar del fluoruro de hidrógeno, donde va dirigido hacia el flúor porque es más electronegativo con una carga parcial positiva hacia el hidrógeno. ¿Okay? Y aquí lo podemos ver las cargas parciales. El enlace covalente no polar, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, tienen la misma electronegatividad, así que aquí no hay cabida de colocar flechas. No se debe colocar flechas, pues porque aquí no va dirigida más que nadie. ¿Okay? Ni el flúor con flúor. Estas dos electronegatividades son exactas, entonces no va dirigida hacia ninguna parte. Aquí no hay cabida de colocar una flecha en el momento dipolar. No tiene sentido, porque ninguno jala más electrones que el otro. ¿Okay? Es equitativo. Ahora, esto más que todo para recapitular un poco lo que he dicho, disculpe, aquí el cloro tiene una carga parcial negativa, esto es lo que significa este símbolo, carga parcial negativa, no es una carga neta, es una carga muy pequeñita negativa. ¿Okay? Tiene una carga negativa pero muy, muy pequeña. No es una carga parcial, es una carga, perdón, no es una carga neta, es una carga parcial. En este caso del hidrógeno, también tiene una pequeña carga positiva, ¿okay? Pero no es que tiene una carga positiva, es una pequeña carga, se polariza, ¿okay? No es que se rompió el enlace, no, sino que dentro de ella hay una polaridad, ¿okay? Una pequeña polaridad. Entonces, nosotros para determinar la polaridad de moléculas, primero debemos conocer la geometría molecular. Por eso es que yo hago énfasis en la geometría molecular. Y para conocer la geometría molecular, yo debo conocer la estructura de Lewis. ¿Sí? Entonces todo va encajando. Debo aprender a realizar la estructura de Lewis para poder determinar la geometría. Y después que yo determine la geometría, puedo determinar la polaridad. ¿Ves? Todo va en cadena. Luego que yo determine la geometría, debo ver las electronegatividades de cada átomo. Y así entonces poder ver si es o no es polar. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de berilio, que ya lo hemos trabajado. El cloruro de berilio es una molécula lineal. ¿Okay? Cloro en la derecha, cloro en la izquierda. Si colocamos los dipolos, o el momento dipolar, pues nos va a dar igual a cero, porque este cloro tiene la misma electronegatividad de este otro cloro y succiona electrones de la misma magnitud, de la misma fuerza. Ya dada por esta geometría, pero también no solamente por la que sea lineal, sino porque tiene cloro acá y cloro acá, es entonces una molécula no polar. ¿Okay? Es no polar. ¿De acuerdo? Tiene un momento dipolar igual a cero. ¿Ok? Se anulan esas fuerzas. Pero si a mí se me ocurre la brillante idea y quito aquí un cloro y pongo un hidrógeno, ya polarizo el enlace. ¿Okay? Entonces es sumamente importante ver la geometría, pero también los tipos de elementos que están formados con ellos para ver si se polariza o no se polariza esos enlaces. ¿Okay? Por ejemplo, otro ejemplo, la molécula de agua. Ya sabemos que la molécula de agua tiene una geometría angular, tiene un par de electrones no enlazantes sobre él, y eso hace pues que se polarice la molécula. ¿Okay? Tiene un momento dipolar diferente de cero y es una molécula polar.
¿ok? Ya viendo su geometría y también viendo los átomos que están unidos a él. Ahora, en términos generales, hemos visto que el fluoruro de hidrógeno es una molécula polar que polariza dirigido hacia el cloro. Cuando tiene pares de electrones, el cloro tiene pares de electrones no enlazantes, ¿no? Cuando vemos un par de electrones no enlazantes sobre el nitrógeno, ya ella es una molécula polar. Es solamente por tener pares de electrones no enlazantes en ella. ¿Okay? Ahora, si no tiene pares de electrones no enlazantes, todo va a depender de los átomos que están unidos. Por ejemplo, si es trifluoruro de boro, es puro flúor, y con la misma fuerza con que este flúor succiona electrones, pues lo succionan estos dos de abajo. ¿Ok? Entonces se anulan. Es una molécula no polar. Pero si a mí se me ocurre la brillante idea de cambiar un flúor o dos flúors por hidrógeno o por otro átomo, entonces resulta ser que polarizo el enlace, porque ya no todos succionan electrones de la misma manera. Entonces tienes que tener mucho cuidado en observar muy bien la molécula y ver si tiene iguales átomos o si tiene un átomo distinto. Si ya tiene uno o dos átomos diferentes, ya cambia la polaridad. ¿Okay? Sigue conservando la misma geometría, esta sería plana trigonal, pero ya sería una molécula polar si tiene distintos átomos. ¿Okay? Si es, por ejemplo, tetracloruro de carbono, donde tiene 4 átomos de cloro, estos cloros van a succionar electrones de igual manera, de igual magnitud. Entonces es una molécula no polar. Pero fíjate que a mí se me ocurrió la idea de cambiar estos 3 átomos de cloro por hidrógeno. Y entonces este cloro succiona más electrones hacia él, hace que se polarice el enlace y por consiguiente ahora la transformé desde una molécula no polar a una molécula polar. ¿Ves? Sigue teniendo la misma geometría, no tiene pares de electrones y fíjate que es una molécula polar. ¿Está bien? Entonces, otras ideas para ir recapitulando y cerrando, ¿no? En definitiva, un enlace no polar es cuando son átomos iguales, ¿ok? Hay una distribución simétrica de los electrones, como por ejemplo el cloro diatómico, el oxígeno diatómico, el nitrógeno diatómico, el cloro 3, ¿okay? Ya tengo las electronegatividades. ¿Quién es más electronegativo? Lo acabamos de ver. ¿El berilio o el cloro? ¿Quién es más electronegativo? Claro. El cloro, ¿verdad? Entonces vamos a representar las flechas dirigidas hacia los átomos más electronegativos. Voy a volver a escribir la geometría de la molécula. La voy a volver a escribir, pero le voy a agregar unas flechas dirigidas hacia el átomo más electronegativo. En este caso es el cloro. ¿Okay? Entonces una flecha dirigida hacia el cloro, otra flecha dirigida hacia el cloro. ¿Okay? Ahora, ¿tiene pares de electrones no enlazantes? Ustedes me dijeron que no. Entonces no vamos a colocar flechas hacia allá, hacia los pares de electrones no enlazantes, porque el átomo central, es el átomo central, no tiene pares de electrones no enlazados. ¿Ok? Ahora, hay que evaluar la magnitud y la dirección de cada vector. Tienen igual magnitud porque es la misma fuerza, cloro con cloro, pero dirección contraria. Entonces aquí dice, si son iguales en magnitud, pero en dirección contraria, se anulan. Esto quiere decir que el momento dipolar va a ser igual a 0. ¿Ok? Es decir, voy a colocar momento dipolar igual a 0. Y si el momento dipolar es igual a 0, vamos a escribir que la molécula es no polar. ¿Ok? Molécula no polar. ¿Se entiende, chicos? Hace una pregunta, disculpe, porque se me olvidó, porque se decía que es igual a 0. Ok, ¿por qué es igual a 0? Porque fíjate, cuando escribimos acá las flechas dirigidas hacia el átomo más electronegativo, y vemos que aquí está cloro, y aquí está cloro también, entonces, si ellos tienen iguales magnitud, porque es la misma magnitud porque son cloro y cloro, pero el sentido es diferente, ellos se anulan, ¿ok? Se anulan. Si son iguales, o si no son iguales, es decir, si aquí yo hubiera colocado un hidrógeno, por decirte, si hubiera colocado un hidrógeno, entonces, claro, va dirigida hacia el hidrógeno, pero no en igual magnitud, ¿no?
no, porque no es la misma electronegatividad. Así que estas dos vectores no se anularían. ¿Okay? Y si no se anulan, es diferente de cero. Esto es cuando se anulan. Cuando se anulan es igual a cero. Cuando ok, no se ya. anulan, Una es diferente pregunta. de cero. Ya entendí. O sea, y Ajá. si las flechas estuvieran hacia el berilio. Y si fueran iguales, siguen anulándose. Ok, Siguen o sea, anulándose porque igual tienen la sería misma igual a cero. magnitud, sí, Ok, pero sentidos ok. contrarios. Eso Listo, es listo. correcto. Gracias. Profe, mi pregunta Dime. era que, o sea, la manera de determinar la polaridad o no polaridad de un elemento es, por ejemplo, si tienen o sea, en un elemento completo, uno de sus componentes tenga más electronegatividad que el otro y por ende jale más electrones a sí Entonces el mismo. momento dipolar es diferente de cero. En ese caso, Andrea, el momento dipolar es diferente de cero, porque ellos van a tener magnitudes que no son iguales, a pesar de que pueden tener tal vez direcciones contrarias, y los pares de electrones que no se enlazan con nadie. ¿Okay? Entonces aquí sería 1 y 2 enlaces, tenemos 2 enlaces simples, y tenemos un par y otro par de electrones no enlazantes o que no se enlazan con nadie. Entonces, ya teniendo esta información, nos vamos a ir a la tabla que yo le dije que copiaran en su cuaderno sobre la geometría y vamos a buscar qué geometría tiene un compuesto que tiene 2 enlaces y 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Quién será? ¿Qué geometría tendrá? Angular. Muy bien. Entonces vamos a colocar que la geometría es angular. ¿Ok? Esta sería nuestra geometría, donde tenemos el oxígeno con los enlaces de hidrógeno, sus pares de electrones no enlazantes y tiene un ángulo menor a 109,5. Entonces ya representamos la estructura de Lewis, ya representamos la geometría molecular. ¿Qué nos falta? Vamos a buscar las electronegatividades de cada átomo y las vamos a anotar. Entonces tenemos la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.1, y la electronegatividad del oxígeno, que es 3.5. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Entonces, ¿qué habíamos dicho con estos valores? El hidrógeno. ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. Tiene un valor de 3.5. El hidrógeno es de 2.1. Eso quiere decir... era una... El O es el oxígeno. Entonces, como el oxígeno tiene una electronegatividad mayor que el hidrógeno, vamos a representar flechas dirigidas hacia el oxígeno, porque es más electronegativo. Ahora, ¿tiene pares de electrones no enlazantes? Lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos aquí, aquí, y lo vemos acá. Como tiene pares de electrones no enlazantes, fíjense, ya yo estoy hacia donde va a dirigirse las flechas, hacia el elemento más electronegativo. ¿Tiene pares de electrones no enlazantes? Sí lo tiene. ¿Y cómo lo tiene? Voy a representar una flecha dirigida hacia él. Es decir, voy a volver a dibujar la molécula con su geometría, como quedó la geometría, así, hacia angular. Voy a colocar flechas dirigidas hacia el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo. Y como tiene pares de electrones no enlazantes, voy a colocar una flecha dirigida hacia él. Y esa flecha es más grande. ¿Okay? Y como les había dicho, como tiene pares de electrones no enlazantes, estos vectores no se pueden anular. Jamás, no se pueden anular. Y trae como consecuencia que el momento dipolar es distinto de cero. ¿Okay? No se pueden anular. Como ellos no se anulan, entonces es diferente de cero. ¿Y cómo es la molécula? ¿Polar o no polar? ¿Cómo será la molécula? ¿Polar o no polar? La molécula va a ser polar. ¿Ok? La molécula va a ser polar. Muy bien. Entonces, el agua es una molécula polar. Y por eso la característica que tiene esta sustancia como solvente universal. No es que disuelve todo, no puede disolverlo todo. Químicamente, ella solamente va a disolver sustancias que se parezcan químicamente a él. Profe, ¿Cómo tengo cuál? una duda. Su polaridad. Ajá. Dime, Andrea. En este caso, los electrones, los pares estos que no están enlazados con ningún otro elemento, no entendí cómo afectarían realmente el resultado de la polaridad. Muy bien, solamente con tener pares de electrones no enlazantes, fíjate, aquí dice el paso 5, vamos a seguir el paso 5. Si tiene pares de electrones no enlazantes, se dibuja la flecha hacia ellos, ¿ok?
Entonces, ya al tener pares de electrones no enlazantes, se dibuja una flecha hacia ellos, que puede ser aquí abajo hacia arriba o hacia arriba, una flecha hacia arriba. Esa flecha tiene mayor magnitud, porque ellos succionan electrones. Ese pares de electrones, ellos succionan más electrones. Y trae como consecuencia que el momento dipolar sea diferente de cero, porque los vectores no se pueden anular, porque ya no es igual. Todas las flechas ya ellos la hacen desiguales, ¿ok? La hacen Oye, profesor, pero asimétricas. Y por tengo tanto, otra duda que también en la estructura, por ejemplo, en la estructura de Lewis parecía ser una geometría lineal, porque está en una línea, entonces ¿por qué luego se convierte en angular? No entiendo esa parte. Ok, en la estructura de Lewis es limitada. Ella nada más nos va a decir los electrones y los electrones que quedan sin compartir. Nos va a dar mucha información, sobre todo en los enlaces y en los pares de electrones que quedan compartidos o sin compartir. ¿Ok? Eso es todo lo que puede decir la estructura de Lewis. Más nada. Entonces, con esa estructura, tú no puedes decir ni su geometría ni su polaridad, porque es limitada. Pero sí da información para nosotros poder hallar su geometría, porque nos dice cuántos enlaces se forman y cuántos electrones quedan sin compartir. Pero ya la geometría, que es la estructura ya a nivel tridimensional, es que nos va a determinar, no, mira, si tiene pares de electrones no enlazantes, olvídenlo, él no puede tener una geometría lineal. Ya con tener pares de electrones no enlazantes, su geometría cambió. Si tiene un par, tiene que ser distinto. Si tiene dos pares, tiene que ser diferente. Y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de electrones que queden sin compartir en el átomo central, la geometría va a cambiar. Entonces, por eso es que la estructura de Lewis es útil, pero no es completa. Es incompleta, no nos da más información. Mientras que la geometría nos va a dar mucha más información de cómo es la molécula en el espacio, de los electrones que quedan sin compartir, que presionan hacia los otros hacia abajo y le hacen que tenga un ángulo. Y por otra parte nos va a poder ayudar a explicar si la molécula es polar o no polar. ¿Okay? Todo esto en base a teoría, pero que después cuando nosotros lo llevamos al laboratorio y a la práctica, nos damos cuenta que químicamente tiene razón, tiene sentido. Y por eso vemos que el agua es un solvente, es una sustancia que disuelve muchas sustancias, pero solamente polar. ¿Ok? Entonces cuando yo le diga, ¿el agua es polar o no polar? Usted no puede decir que no es polar. El agua es polar, siempre va a ser polar, indistintamente de con quién estén combinadas. Solamente que en este caso ella solamente puede disolver sustancias que son similares químicamente a él, que es en cuanto a la polaridad. ¿Okay? Otra pregunta, chicos, otras inquietudes que tengan por los momentos. No, vamos a hacer más ejercicios, porque yo creo que esto es siempre práctica. Recuerden que química es práctica, practicar, ejercitar. ¿Okay? Vamos con otra molécula que hemos visto, el tricloruro de boro. ¿Cuál sería el átomo central? ¿El cloro o el boro? ¿Qué sería menos el boro, verdad? Y pertenece a qué grupo de la tabla periódica. Grupo 3. Muy bien, al grupo 3. Aquí lo vamos a verificar, sobre todo para aquellas personas que no tienen la tabla periódica, para que lo vean. Aquí está el boro. El boro está aquí ubicado. Pertenece al grupo 3 de la tabla periódica. Es menos electronegativo que el cloro y por eso va a ser nuestro átomo central. ¿Okay? Entonces, en la estructura de Lewis, nosotros vamos a representar el boro como átomo central. ¿Okay? Entonces, el boro, que es el átomo central, tiene 3 puntitos que representan los 3 electrones en la capa de valencia. Aquí lo coloco como X. Y a la derecha voy a colocar un cloro, a la izquierda el otro cloro y abajo el otro cloro. ¿Okay? Entonces, cada cloro va a tener 7 electrones en la capa de valencia porque pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. Y nos queda 2, 4, 6 y uno son 7 que comparte otro con el boro y va a cumplir con su octeto. Este otro cloro va a tener 2, 4, 6 y uno son 7 que comparte con este otro electrones, cumple la regla del octeto, igual le pasa a él. También va a cumplir la regla del octeto. Y si contamos la cantidad de electrones que comparte el boro, tendríamos 2, 4 y 6. Como les había dicho, el hidrógeno, el helio, litio, berilio y boro son excepciones a la regla del octeto. Él no necesita 8 electrones. Él es feliz con sus 6 electrones que quedan. ¿Ok?
Entonces, en este caso, vamos a contar los pares de electrones que se comparten. Aquí sería uno, sería un enlace. Aquí sería el otro enlace. Y aquí sería otro, que sería el otro enlace. Contamos los enlaces. Sería 1, 2 y 3 enlaces. Y escribimos. Forma 3 enlaces simples. Ahora, sobre el boro, quedará pares de electrones no enlazantes. ¿Tendrá aquí puntitos sobre el boro? No, ¿verdad? Profe, ¿qué cosa? Entonces, aquí sobre el boro queda pares de electrones no enlazantes. No. No, ¿verdad? No queda. Entonces colocamos 0 pares de electrones no enlazantes, porque no queda. Ahora, en la tablita que yo les dije que copiaran, busquen qué geometría podría tener un compuesto que tenga 3 enlaces y 0 pares de electrones no enlazados. ¿Qué geometría tiene ese tipo de compuesto? Si es lineal, si es triangular, si es angular, plana trigonal, tetraédrica. ¿Qué geometría tendrá? Uno que tenga 3 enlaces. Profe, creo y que cero pares de no electrones. sé si sería triangular, pasa que me enreda lo de las pares de enlaces, porque no me recuerdo la Triangular. materia. Sí, ¿verdad? Triangular o plano trigonal. ¿Sí? Esta que está acá, la habíamos visto ahorita. Tiene 3 enlaces, ¿sí? Y 0 pares de electrones enlazados. Triangular. Muy bien. Es triangular o también la podemos llamar plano trigonal. ¿Okay? De las dos maneras la podemos llamar. Triangular o plana trigonal. ¿Okay? Tiene un ángulo de 120 grados. Bien, ya representé la estructura de Lewis, ya representé la geometría molecular. Ahora, ¿qué me falta? Vamos a buscar la electronegatividad de cada átomo en la tabla periódica. La buscamos. Aquí tenemos la electronegatividad del boro, es 2, la electronegatividad del cloro es 3. ¿Hacia dónde vamos a representar las flechas? ¿Hacia el boro o hacia el cloro? Cloro. Cloro, ¿verdad? Entonces vamos a volver a dibujar esta geometría y vamos a colocar flechas hacia el cloro, ¿ok? ¿Tiene pares de electrones no enlazantes? Dijimos que no, aquí lo escribimos incluso, 0 pares de electrones, entonces no colocamos flechas, porque no tiene pares de electrones no enlazantes. Ahora, fíjate, tiene cloro, cloro, cloro. Es decir, que con la misma fuerza que succionan estos electrones, este cloro es la misma fuerza de 2. Entonces, ¿qué le pasa al momento dipolar? Tiene igual magnitud, pero sentidos contrarios. ¿Qué le pasa? Se anula. En este caso, el momento dipolar va a ser igual a 0. Y como es 0, es una molécula no polar. ¿Okay? Y escribimos, esta molécula es no polar. ¿Ok? Entonces, fíjate, ya al no tener pares de electrones no enlazantes, te está dando gran información. Te está diciendo que no hay una flecha de un momento dipolar por estos partes de electrones no enlazados. Por otra parte, tú tienes que evaluar muy bien. Si en puros cloro, se anulan. Pero si aquí coloqué otro átomo, no se puede anular. ¿Ok? Tú tienes que tener cuidado pues con eso. Porque uno va a succionar más electrones hacia el elemento más electronegativos. ¿Ok? Entonces, pero esta molécula en definitiva es una molécula no polar. ¿Okay? Vamos con otro ejemplo. Vamos con el amoníaco. Habíamos dicho que tenemos que buscar para hacer la estructura de Lewis el átomo central. Nitrógeno e hidrógeno está formado por esta molécula está formada por nitrógeno y hidrógeno. ¿Cuál sería el átomo central? El nitrógeno. Muy bien, porque habíamos dicho que el hidrógeno es complemento, ¿ok? Es como el adornar pastel. Se coloca de último, después que todo esté hecho. Entonces, el nitrógeno pertenece a qué grupo de la tabla periódica para saber cuántos puntitos vamos a colocar. Al grupo 15. ¿Cuántos? Al grupo 15. Y si lo clasificamos por grupo A y por grupo B, sería, en este caso, vamos a buscar la tabla periódica, el grupo 5, ¿ok? 5A, ¿ok? Nos da mucho más información cuando lo clasificamos por el grupo A y grupo B,
que por el grupo del 1 al Tengo una 18. pregunta. ¿Ok? Esa tabla Ajá. periódica, esta tabla que usted está mostrando, la de electronegatividad, uno la puede imprimir y para el momento del examen presencial uno la puede tener presente. No, es que para el examen ya los valores de electronegatividad se les va a dar, ¿ok? Ok, No ok. puedes sacar ni esta Ok. tabla, ni la tabla periódica, no Ok, puedes porque sacar todo nada. eso no lo va a dar, todo No eso puedes va a sacar, ok. claro, los datos que Gracias. necesiten, o de electronegatividad. O sea, yo te puedo tal vez colocar una información, o sea, te puedo dar una tabla similar, por decir, algo así, o te puedo dar la información que necesites para que puedas resolver. Porque claro, no vas a aprenderte las electronegatividades de cada elemento. Pero sí tienes que tener por lo menos una idea de cómo hacer los cálculos, ¿ok? Pero no puedes sacar ni tabla periódica ni materiales. ¿Okay? Bien, entonces el nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene 5 puntitos que representan los 5 electrones en la última capa de valencia. Entonces aquí al final vamos a ver el átomo central, que sería nitrógeno, con 5 puntitos, que representaría aquí 2, 3, 4 y 5, y cada hidrógeno va a tener un electrón adicional. Y aquí podemos contar que aquí hay un par, 2, 3, 4 pares, ¿ok? Es decir, hay 8 electrones y el nitrógeno cumple con la regla del octeto. Y el hidrógeno va a tener un par acá, es decir, 2 electrones aquí y 2 electrones aquí. Es decir, que el hidrógeno también va a tener o va a cumplir con la regla del octeto pareciéndose al helio. Entonces, aquí ahora vamos a sustituir este par de electrones que se comparten por una línea, este par que se comparte por una línea y este par que se comparten por otra línea. Y vamos a tener los dos pares de electrones no enlazantes sobre el nitrógeno. Y contamos. Aquí tenemos 1, 2, 3 enlaces, así que tenemos 3 enlaces simples, y aquí tenemos un par de electrones que quedan sobre el nitrógeno. Y tenemos un par, o aquí sería un par, no un par, es un par de electrón no enlazante. ¿Okay? Ahora tenemos que buscar en la tabla de geometría cuál de ellos cumple, o qué geometría tendría una molécula que tenga 3 enlaces y un par de electrones no enlazados. ¿Qué geometría tendrá? Vuelvo y hago la pregunta, repito la pregunta. Vamos a buscar en la tabla que yo les dije para que copiaran, que la tuvieran allí presente, una molécula que tenga estas características, que tenga 3 enlaces. Profe, ¿dónde está esa y tabla? un par. Disculpe. ¿En qué presentación? En la de geometría molecular. Aquí, en esta tabla. ¿Quién tiene 3 enlaces y un par de electrones no enlazados? La mitad. La número 1, 2, 3, 4 o 5. Trigonal, profe, ¿no? Muy bien. Pirámide trigonal. ¿Okay? Pirámide trigonal. Muy bien. Entonces, esta forma sería, esta geometría sería piramidal trigonal o trigonal piramidal. De las dos maneras está bien. Y con un ángulo de enlace menor a 109,5. Entonces ya hemos representado la estructura de Lewis, ya hemos representado la geometría molecular, falta ver la electronegatividad. La electronegatividad del nitrógeno es 3 y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. ¿Okay? Entonces, viendo esta electronegatividad, tenemos que ver hacia dónde vamos a representar las flechas. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el nitrógeno o hacia el hidrógeno? ¿Hacia dónde vamos a apuntar esas flechas? ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno, hacia el nitrógeno. El nitrógeno. Entonces vamos a colocar flechas dirigidas hacia el nitrógeno. ¿Tiene pares de electrones no enlazantes? El punto 5. ¿Tiene pares de electrones no enlazantes? Aquí lo vemos. ¿Tiene pares? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar otra flecha dirigida hacia ese par de electrones no enlazantes. Entonces voy a dibujar
la molécula según esa geometría, esa estructura, voy a apuntar flechas hacia el nitrógeno porque es más electronegativo y voy a colocar una flecha extra hacia esos par de electrones no enlazados, que no nos va a dar equitativo. Así que con esta flecha extra, estos vectores no se pueden anular. Pero es una pregunta. Ajá, dime. Ese, por ejemplo, ahorita dice la geometría molecular, esa sería la estructura que, por ejemplo, hay que hacer para el taller en la última parte de la 2. No te entendí la pregunta. De la 2B en el taller, no entendí. Ajá, en la 2 del taller dice como que hay que hacer la estructura así como con plastilina, con los materiales que tengamos. Esa es la estructura de la geometría molecular, es la que tenemos que hacer nosotros. Correcto, correcto. Es una geometría de la naturaleza. Ok, ahí decía algo también de algunos colores de Vas a las hacer moléculas y trigonometría. cómo uno va a saber esos colores. Bueno, fíjate que, por ejemplo, hidrógeno aquí lo simboliza todo de un mismo color y el nitrógeno de color distinto, ¿ves? Pero si yo llego y yo coloco aquí amarillo, verde y rojo, yo estaría diciendo que no son átomos iguales. A eso es lo Ok, que me pero, refiero. ok, o sea, puede tener siempre que darle que tenga cada elemento el mismo color, pero sin importar que sea color rojo o verde, o sea, No, que no con tal de que tenga el importa. mismo. Ok, listo. Listo, Claro, tú gracias. por ejemplo tienes en tu casa nada más color rojo y azul, por decirte, porque no tienes más colores. Pero entonces si es esta molécula que tiene 3 de hidrógeno, tú no puedes colocar este rojo, este azul, este rojo, este azul. Ah, que se ve bonito. No, puedes colocarlo así. Color para el nitrógeno, porque hay un solo átomo, y el otro color para estos tres. ¿Ves? Ok, Porque o estos sea, tres en son resumen, un iguales. color para Y cada como átomo. son iguales, deben tener para cada átomo. Ok, Eso es listo. correcto. Y tú escoges el Gracias. color, pero eso sí, tiene que ser igual, equitativo. Fíjate, de nada. Fíjate que aquí se coloca de esta manera, ¿verdad? En el otro, déjame ver. Creo que teníamos este otro. ¿Qué otro ejemplo? ¿Ves? Fíjate que utilicé gris para el átomo central, que es boro. Bueno, tenía gris, pues. Y los otros, como son iguales, es verde. ¿Ok? Claro, si nos vamos por las reglas de colores, hay un enunciado que nos dice que hay una uniformidad, que el color negro se le asigna al carbono, que el color blanco se le asigna al hidrógeno, que el color tal se le asigna a cada átomo, tiene un color. Pero eso más que todo se aplica para los libros, para esas cosas. Pero en el caso de ahorita, es más que todo didáctico, que yo lo que quiero es que ustedes lo vean tridimensional y tengan esa experiencia tridimensional. Lo que tienes que tener cuidado es que no puedo utilizar aquí verde, aquí gris, aquí verde y aquí gris porque se ve bonito. No, no Ok, es eso, no es solamente la estética. Es porque si hay tres cloros, son tres del mismo color. Si hay dos cloros y un hidrógeno, dos cloros es un solo color y un hidrógeno es otro color. ¿Me explico? A eso me refiero. ok, profe. Y también otra cosa, ahí dice, por ejemplo, que podemos utilizar que es plastilina y esas cosas. Yo en mi caso podría utilizar pelillos de dientes y pelotas de anillo. De anime o pelotitas de Ok, colores lo que y tú tengamos con en casa que marcador los sea reciclable pintaste. para poder. Sí, lo que tú tengas en tu casa, no tienes por qué ser plastilina, no, no. Lo que tengas en tu casa, sean creativos, pues. Lo que tengas, Ok, no tienes por qué estar saliendo corriendo a comprar nada. Si tú en tu casa tienes para pintar o para colorear de otra manera, o tienes, qué sé yo, resaltadores, ¿no? Bueno, será con resaltadores, este amarillo, este naranja, tengo así. Ustedes con lo que tengan, ¿ok? Pero eso sí, siguiendo las reglas, las normativas que ahí están, ¿ok? Y creatividad, que sea pero presentable, que sea organizadito, ¿ves? Que quede bien, en ese sentido, pues, que cumpla con los lineamientos. Otra pregunta, chicos, que tengan. No, se aclara bastante. Y déjenme revisar a ver quiénes más se incorporaron. Profe, Los tengo yo acá tengo todavía inexistentes. no una duda, Ajá. sino como una pregunta, sí. Profe, ¿no hay posibilidad de verdad, o sea, ni remota de que usted nos dé como un chancecito más para el taller? No, no.
No hay remotamente idea de eso. ¿Sabes por qué? Porque ya se nos va a ir el tiempo. Es más, yo me atrasé con este taller por la cuestión de la virtualidad, porque pensé más bien llevarlo a la presencialidad. Y entonces cuando nos cambiaron la planificación, bueno, me atrasé una semana en este sentido. Y fíjate que ya para el viernes nos debemos reunir aquí en clase y vamos a comenzar a trabajar nomenclatura. Y se les va a comenzar a unir todas las cosas, ¿ok? Ya tienen, desde el viernes la semana pasada está publicado el taller. Yo les dije, chicos pendientes, pónganse. No está tan larga, no está tan larga. Así que póngase y lo coloque hasta el jueves a las 10 de la noche. Es decir, que tienen hasta mañana a las 10 de la noche. ¿Ok? No puedo colocarle un día más porque se va a unir un tema con el otro. Profe, ni Ya que para lo el ponga a las próximo 11:59, así que nos regale una hora más. Nada, profe. Bueno, Andrea, si es 11:59, yo no tengo tanto problema. Pero si tú me lo entregas ya el día viernes a las 10 de la noche, ya ahí los puntos de puntualidad es el sacrificio que tú vas a hacer. ¿Ok? Recuerden que ahí está el criterio de puntualidad. Entonces, si tú quieres conservar esos puntitos de puntualidad, hasta mañana. Si quieres, si no tienes otra alternativa y te arriesgas a perder esos puntitos de puntualidad, bueno, hasta el viernes. Pero ya después de esa fecha, chicos, ya el mismo viernes yo debo comenzar a corregir eso. Nosotros tenemos pautas para entregar parciales en el colegio. Entonces ya para el día viernes vamos a trabajar nomenclatura. Ya es el tema también que va para la prueba. Entonces se están uniendo varias cositas, varios temas. Y bueno, tenemos eso. Vean eso, vayan a ese criterio. Ahí está puntualidad, creo que son 2 puntos. Ustedes ven lo que puedan realizar. Ya para el sábado me parece bastante lejos. Yo el día viernes tengo que centrarme a corregir todo esto porque la próxima semana tengo que montar el examen. O sea, profe, y dice que es para entregarlo mañana máximo hasta las 12, creo que hasta las 10 de la noche. Por ejemplo, Hasta una las 10 de pregunta. la noche. Yo voy a tratar lo más posible, obviamente entregarlo, mejor dicho, lo voy a terminar de hacer hoy. Pero en tal caso, si una persona lo entrega, por ejemplo, ese mismo jueves, pero un poquito más tarde, como a las 2 de la tarde, ¿habría también algún problema? Mira, si tú me lo entregas el mismo jueves, así como le dije a Andrea, a las 11:50 de la noche, bueno, está bien. Ahí no te voy a quitar puntos porque fue una hora de diferencia. Fueron 2 horas de diferencia. No te voy a quitar puntos porque fue el jueves. Pero ya si tú me lo entregas ya el que no te viernes, pase el otro día, Claro, ya pasó el otro día. Y hay personas que yo le doy tanta cancha que después yo dice, bueno, el otro día a las 11 de la noche. No, ese mismo viernes yo tengo que sentarme a corregir. Y ya tengo que tenerlos todos listos. Devolverme es para mí catastrófico. Ustedes no saben lo que me cuesta. Ya corregí una sección. Devolverme por 2 trabajos me cuesta muchísimo. ¿Ves? Ya pierdo la secuencia de toda la sección. Entonces, a mí me gusta corregir todo, lo corrijo todo. Profe, gracias. No es tan largo, chicos. Y yo sé que la mayoría la pueden realizar en pareja. Se pueden dividir los contenidos en pareja. Lo que tienen es que organizar. Organicen. Yo creo que sí lo pueden hacer en el tiempo estipulado. Estaba publicado desde el día viernes. Yo le dije, chicos, lo único que queda es polaridad pendiente. ¿Okay? Entonces, vamos que sí pueden realizarlo. Para el próximo viernes, tengan a la mano lo del cuaderno de trabajo porque vamos a hacer ejercicio de nomenclatura. ¿Ok? Entonces, por eso que yo no quiero que se una un tema con el otro y me van a decir, profe, nos estamos volviendo locos de tanto. Por eso cerramos el tema y el viernes ya es el otro tema. ¿Ves? El viernes ya es nomenclatura, que es el tema de todos los compuestos finales. Publiqué unas tablas, si pueden imprimirlas, excelente, en la medida en la que puedan. Son 2 hojitas nada más esas tablas, para que las manejen en físico. Y el cuaderno de trabajo también, o se lo pueden comprar. Si no lo puedes comprar, bueno, lo copiarás en tu cuaderno los ejercicios, pues, y ahí lo puedes trabajar también. Y bueno, las diapositivas también ya fueron publicadas, cuestión de que ustedes vayan revisando también el material antes de la clase en lo que puedan. ¿Ok? Otra pregunta, chicos. Otra pregunta. Sí, bueno, Frangeli, tienen más tareas.
ni modo, ¿ok? Entonces, Más para el bien, próximo a mí me- viernes, el libro de nomenclatura Sí, y las tablas, y las tablas. ¿ok? Ok. Más bien, fíjense que a mí más bien me habían comentado, Yusmeli, pon el taller a las 7 de la mañana y te lo entregan el mismo día a las 12 del mediodía. Y yo no vale, le voy a dar un poquito más de tiempo. Y fíjense, todavía tenemos más tareas. Sí, bueno, pero todo es organizarse, ¿ok? Entonces, bien, chicos, cuídense, nos vemos el viernes, ya saben que tienen esa actividad pendiente y cualquier cosa, otra pregunta que tengan, me pueden escribir por el chat, ¿ok? Cuídense mucho, que pasen feliz tarde, chao, nos vemos, Chao, profe, hasta luego, que tengan una feliz tarde. chao. Chao. Chao, profe.